Bendiciones, soy el profesor Marco Flores. Estamos en el curso Doctrinas Básicas de la Iglesia. Corresponde la semana 2, el tema la deidad. ¿De qué hablaremos cuando nos referimos a la deidad? Es el estudio acerca de la divinidad o la doctrina de Dios. Es la autodesvelación del ser, es decir, Dios se da a conocer. Haremos un análisis exegético de la esencia y atributos de Dios. El misterio del ente absoluto. Cuando hablamos de ente absoluto, nos referimos a Dios, un ente total, completo. El misterio del ente absoluto. Agustín de Hipona dijo estas palabras: Si comprehendis non es Deus. Es un idioma en el cual significa: si lo comprendes, no es Dios. ¿Qué quiso transmitir Agustín de Hipona con este pensamiento? Que Dios es infinito. El ser humano no puede llegar a comprender en esencia quién es Dios. No puede. No tenemos esa capacidad de poder entender en esencia la naturaleza, lo completo que es Dios. Pues Él es un ser infinito y nosotros somos seres finitos. Pero Dios ha dado ciertas capacidades al ser humano para darse a entender, darse a conocer quién es Él. Abordar la teología propia, es decir, la teología acerca de Dios, exige humildad epistemológica. Es decir, debemos de llegar con un espíritu humilde, conociendo o entendiendo que no tenemos todo el conocimiento para llegar a entender en esencia a Dios. Dios ha decidido romper el silencio de la eternidad para que el estudiante, para que sus hijos, para que su pueblo analice al ser que sostiene la realidad. Es Dios quien se ha dado, es Dios quien ha buscado darse a conocer al ser humano. En primer lugar, veremos la ontología del nombre. La ontología del nombre. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice de la siguiente manera: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que sois. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 14 nos presenta la aceidad divina. Tradicionalmente traducido como yo soy el que soy, el verbo hebreo ahya no denota una existencia estática, es decir, una existencia que no tiene movimiento, inerte, sino una presencia dinámica y activa. La existencia de Dios es una existencia dinámica y activa. Aquí se fundamenta la aceidad de Dios, es decir, Él tiene vida en sí mismo. Eso que implica la palabra aceidad de Dios. Él tiene vida en sí mismo. No depende de nada externo para existir. En un mundo contingente y líquido, donde todo cambia, el Eje se presenta como la única realidad necesaria.
Dios es el único que puede decir yo soy, sin necesidad de un predicado, sin necesidad de depender de algo o de alguien para su existencia. Él es, yo soy. Interesante. Al Dios que nosotros adoramos, su existencia nos habla su esencia. Éxodo capítulo 3, verso 14, el Eche, esa palabra hebrea, traducido, este término que está acá es en hebreo, se traduce como yo soy el que soy. Y el verbo allá, de donde viene esta palabra, el Eche, denota una presencia dinámica y activa. Gloria a Dios, a quien nosotros adoramos. Aceidad, es decir, Dios tiene vida en sí mismo. Es la única realidad necesaria en un mundo contingente. Él es, Él fue y Él será. Veamos esta segunda parte, la unidad de la deidad y el misterio. El Shema y la pluralidad ontológica. ¿Cuál es el corazón del monoteísmo? La esencia del monoteísmo. Esta palabra hebrea, ejad, la encontramos en Deuteronomio 6, verso 4. Esa palabra define la unidad de Dios. No es una unidad solitaria. Cuando hablamos de la unidad de Dios, nos referimos a una unidad compuesta. Es el mismo término usado para la unión cuando se refiere el hombre dejará a su madre y padre como la mujer y ésta se unirá al hombre y serán una sola carne. Esa palabra, una sola carne, en la cual se utiliza en el hebreo ejad, denota la unión de dos seres, pero que forman uno en el matrimonio. Entonces, esta palabra prepara el terreno para la revelación trinitaria porque está siendo utilizada también a la esencia de Dios. Ejad, Dios es uno. Dice Deuteronomio 6, verso 4, de la siguiente manera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Ejad. Pero esa palabra, una vez más, repito, es una unidad compuesta. Habla de que Dios es uno, pero está compuesto de tres personalidades. Allí vamos a la revelación trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad ontológica, veamos, esta es la Trinidad ontológica. La esencia de Dios, Osha. Dios es uno en su naturaleza y sustancia divina. Osha implica la esencia de Dios. En su naturaleza y sustancia es uno. Pero hay otra palabra que es la hipostasis. Subsiste eternamente en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hipostasis. La energía divina no son tres dioses, sino una sola voluntad obrando en la historia. Una sola voluntad y una sola energía divina, hablando en esos términos, ¿verdad? Como energía divina, operando en la historia, o un ser divino.
es un ser operando en toda la historia de la humanidad. Veamos los otros aspectos en la parte 3, los atributos incomunicables. Los atributos incomunicables de Dios. La trascendencia radical. ¿Qué son? Son aquellas perfecciones de Dios de las cuales no hay analogía en la criatura. Son aquellas características esenciales de Dios donde no se compara con la creación. Nos hablan de la distinción absoluta entre el creador y lo creado. Esto es, los atributos incomunicables. ¿Cuáles son? Perfecciones sin analogía. Las perfecciones divinas, la esencia divina, las características y atributos divinas que no tienen analogía, no tienen comparación. Es decir, el creador y lo creado. Hay aspectos propios de Dios que no son propios de lo creado. ¿Cuáles? Inmutabilidad. Dios no cambia en su ser. Dios no cambia en sus propósitos. Dios no cambia en sus promesas. Dios es el ancla de la ética. Sobre la ética divina se fundamenta todo lo demás. Su ética es inmutable, incambiable. ¿Cuál otra característica tiene Dios? Que son atributos incomunicables. Infinitud. Implica es inmenso y eterno. Dios no está limitado por el espacio. Dios no está limitado ni por el tiempo. Él es soberano sobre el cronos, el tiempo. Él es soberano sobre el locus, espacio. El espacio geográfico y el tiempo no tienen dominio sobre Dios. Él está sobre ellos. ¿Cuál otra característica es un atributo incomunicable que solo pertenecen a Dios? Su simplicidad. No está compuesto de partes. Su amor es su justicia, su santidad. No hay conflicto interno en la deidad. Simplicidad. No hay conflicto interno en la deidad. Veamos los atributos comunicables. Imago Dei en el hombre. Dios ha impreso en el ser humano reflejos de sus propios atributos, aunque de manera finita y caída. Aquí vemos los atributos comunicables. Reflejos de la divinidad en el ser humano. ¿Cuáles son? Veamos. Sabiduría. Viene del griego Sofía. Mientras Dios posee omnisciencia, esta palabra significa que Él todo lo sabe, todo lo conoce. El hombre posee capacidad finita de conocer la verdad. No lo sabemos todo. Ese es un atributo que solo pertenece a Dios, pero Él nos ha dado ese reflejo o esa capacidad de poder aspirar para conocer la verdad. Y tenemos sabiduría, pero no en la esencia como Dios. Estos son reflejos de la divinidad. Otro reflejo de la divinidad en nosotros, en nuestras vidas, como seres humanos, somos seres capaces de ser bondadosos y de amar, del griego ágape. No como una emoción, sino como una entrega ontológica. Cuando decimos entrega ontológica, esto significa que amar no es algo que haces de vez en cuando, sino que es parte de quien eres. No es un acto aislado, es una disposición permanente.
Te entregas no porque la otra persona lo merezca o porque te nazca del sentimiento, sino porque tu identidad misma es la de alguien que busca el bien del otro. ¿Recuerda usted el pasaje que dice Dios es amor? Y nosotros tenemos reflejos de ese amor. Es decir, Dios nos manda que también reflejemos o proyectemos el amor que Él ha proyectado en nuestras vidas. Esos son los atributos comunicables de Dios al ser humano. Otro atributo comunicable es la santidad. En el hebreo es kadosh. La separación, la palabra santidad es separación del mal. Estamos llamados a la teosis del griego. Esto es santificación, participando de la naturaleza divina. Hemos sido llamados a ser teosis, santos. Y de allí participamos de la santificación divina. Así que estos son los aspectos comunicables o atributos comunicables de Dios para el ser humano. Aplicaciones contemporáneas: el Dios útil versus el Dios real. En la posmodernidad hemos intentado domesticar a Dios, convirtiéndolo en un asistente terapéutico, en un concepto abstracto. La exégesis del Éxodo y Deuteronomio nos vuelve al Dios terrible y fascinante. Mysterium tremendum et fascinans. Si Dios es Echad y es Eche, entonces la soberanía de Dios debe informar nuestra política, nuestra ciencia y nuestra psicología. O sea, todo el desarrollo del ser humano debe de estar basado en Dios. La automatización y la inteligencia artificial, temas de su única unidad técnica, deben ser juzgadas bajo la luz de aquel que es el único creador no creado. Este ha sido el desarrollo de este tema. Es un tema muy profundo, muy amplio, pero he querido compartir algunos aspectos importantes de esta temática para considerar. Aquí tenemos nuestra actividad. El objetivo de esta actividad es que usted va a desarrollar la capacidad crítica y exegética. Tenemos 3 actividades. La investigación léxica. Busque el significado de la palabra kadosh. En el idioma o la traducción es santo. En Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Por qué se repite 3 veces? Investigue usted esa palabra. En la actividad número 2, vea usted, va a realizar un ensayo comparativo de 2 páginas. ¿Qué va a realizar? Compara el concepto de Dios en la filosofía de Aristóteles. ¿Cuál es la filosofía de Aristóteles? El motor inmóvil. Esa es la filosofía de Aristóteles respecto de Dios. Compárelo con el Dios de Éxodo capítulo 3, versículo 14. ¿En qué se diferencian respecto a la relación con el ser humano? Y la actividad número 3 hará una reflexión práctica. Escribe un breve análisis de cómo el atributo de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, debería afectar nuestra ética sobre la privacidad y el manejo de datos en la era digital actual. Es decir, si Dios es omnisciente, todo lo sabe, ¿cómo debe de influenciar o repercutir en nuestra ética sobre la privacidad y el manejo de datos o de información en la era digital actual? Dejo esas actividades para que usted lo pueda realizar. Estamos en la semana número 2 y le esperamos en la semana número 3 de este curso. Bendiciones.